7 de la mañana con 39 minutos. Agradecemos a nuestra invitada Sofía Sánchez. Ella participó de candidata de Construye en este último proceso electoral que pasa este día domingo 20 de agosto, donde que tenemos ya los resultados importantes, de acuerdo a los números que se han generado en estas elecciones, ya con más del 90% de actas escrutadas. En definitiva, está en firme su candidatura, va a la reelección de la Asamblea Nacional. Sofía, más bien felicitaciones por esta curul que nuevamente le tocará representar a la provincia de la Suay. ¿Cómo han recibido el movimiento Construye a nivel nacional todos estos resultados que son bastante significativos, hablando desde el punto de vista para la presidencia de la República, sabiendo que tuvieron serios problemas en poder capitalizar con Zurita y hacer una campaña electoral? No tuvo tiempo, no pudo hacer campaña, pero en el fondo se constituyen en la tercera fuerza política en los actuales momentos en el país. Bienvenida, Sofía, buenos días. Buenos días, Rubén, un saludo a toda su audiencia, un gusto poder estar aquí. En definitiva, son sentimientos encontrados, son muchos temas que se nos vienen a la cabeza. En definitiva, pienso que el debate dio un antes y un después de todas las candidaturas presidenciales. Hay un análisis que el debate le da el pase a segunda vuelta a Daniel Noboa y lamentablemente nosotros no pudimos estar. Fernando no pudo estar en el debate, hubiera sido un gran debate con Fernando presente y yo estoy segura que estuviéramos en una segunda vuelta. Sin embargo, hoy aceptamos los resultados democráticos que se han dado a nivel de todo el país y pues esperamos que en una segunda vuelta sea un proceso de ideas, sea un proceso donde prevalezca quienes tengan en realidad todos los objetivos claros para sacar adelante a este país. ¿Cómo recibió usted el tema ya de las elecciones aquí en la provincia de la Suay? Bueno, contenta. Somos la segunda fuerza en la provincia de la Suay con una votación sumamente importante. La lista de asambleístas tuvo un porcentaje un poco mayor al que tuvo Fernando. Sin duda alguna es todo el proyecto de Fernando Villavicencio que triunfa acá en la provincia de la Suay. Y algo nos deja de elección, Rubén, que yo sí tengo que decirlo con toda frontalidad. El pueblo ecuatoriano es muy sabio el momento de elegir, ha sabido discernir bien y sobre todo ha sabido valorar quienes sí trabajamos en la Asamblea Nacional. Mire lo que ha sucedido en otras provincias con Esteban Torres, con el mismo Virgilio Saquicela en Cañar, y nosotros acá en la provincia de la Suay tuvimos un voto contundente del todo el pueblo azuayo que valora sí el trabajo que hicimos en la Asamblea Nacional desde mi curul, desde mi despacho y también de todo el trabajo que vino haciendo Fernando Villavicencio. ¿Cómo analizar el tema y el fenómeno Ana Galarza? Lo que usted acaba de mencionar en Ambato, mire usted que saca una importantísima votación, estuvo con ustedes en Construye, y el tema del revés que saca Esteban Torres, que pensaba él que se iba a ir y con mucha facilidad a la reelección. Ha sido un rechazo al pueblo ecuatoriano a esa asamblea del bizcocho, a esa asamblea de las condecoraciones, a esa asamblea donde Virgilio Saquicela quiso priorizar intereses personales siendo alfombra en muchas de las veces del correísmo, y lo tengo que decir con toda frontalidad, ¿no? Y acá en el Azuay, al igual que en Tungurahua, han sabido elegir. En mi caso, lo tengo que decir, de acuerdo a lo que venimos trabajando, hicimos un trabajo bastante importante acá en la provincia de la Suay y pues nos convertimos en esta segunda fuerza que será un proyecto que recién inicia acá en la provincia conjuntamente con todos los colectivos que apoyaron y que hoy nos ponen como la segunda asambleísta mayor votada en la provincia de la Suay. ¿Cómo han tomado lo que ya en horas de la noche nos ha sorprendido, la posición que hace Gente Buena, que es un colectivo que está en construcción, que han retirado el apoyo para todo lo que ha hecho Construye? Ayer hace un comunicado firmado por Francisco Jácome, presidente nacional de Gente Buena, y también lo hace Edwin Ortega, vicepresidente de Gente Buena, que dice que hasta aquí llegó y no van más. Sin duda alguna, lo dije ayer públicamente en la sede del movimiento, en una reunión que tuvimos cuando se recibieron ya los resultados oficiales.
Primero me parece una decisión precipitada, muy anticipada a lo que venga posterior, incluso en esta Asamblea Nacional hay que tomar decisiones en cabeza fría. Este proceso recién ha culminado el día de ayer, me refiero al proceso electoral, y nosotros, al menos en mi caso, hicimos una gran promesa, Fernando, es de mantenernos juntos los asambleístas que llegamos en ese bloque para poder sostener el proyecto. Es la única forma. Tomar una decisión de estas es no tener los votos suficientes en la Asamblea. No somos mayoría en la Asamblea, necesitamos 70 votos para elegir autoridades, necesitamos 70 votos para aprobar proyectos de ley, necesitamos ciertos votos y mayorías en las comisiones para elegir quiénes van a estar de presidentes y vicepresidentes, así que yo creo que ha sido una decisión muy precipitada y sobre todo que no ha sido consultada a todas las provincias. Yo ayer conversaba con el director acá de la provincia de la SUAY y él me decía que claro, ha salido un comunicado, pero en ningún momento hubo una asamblea para tomar no hubo un consenso. Una decisión, sino simplemente salió el comunicado que nos tomó de sorpresa a todos y ya veremos qué es lo que sucede, al menos con todos los asambleístas electos, porque hay que llegar a consensos por el país. ¿Cuáles van a ser las prioridades en la Asamblea Nacional? Y en ese sentido, pues nosotros tomaremos acá una decisión también con todas las bases que fueron quienes nos apoyaron. Sofía, con lo que ustedes deben haber revisado, porque entiendo que han trabajado hasta altas horas de la noche, más bien hemos hecho madrugar, poco espacio de tiempo para poder descansar, Sofía, revisando qué es lo que pasaba en el Consejo Nacional Electoral, cómo quedaría conformada esta nueva asamblea cuando hay fuerzas políticas como la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano y ADN, que se vuelven las 4 fuerzas políticas que van a tener mucha importancia, independiente también de los otros movimientos o partidos políticos que van a tener su representatividad, pero que es muy pequeña en la Asamblea, ¿no? Sí, igual somos la segunda fuerza en la Asamblea Nacional, llegamos casi de 25 a 28 asambleístas, se está todavía contabilizando las últimas actas de los asambleístas nacionales y eso puede cambiar un poco el número de asambleístas. Cambiará, Sofía, estando ya casi con el 93%. Sí, porque veíamos que el último escaño de los asambleístas nacionales se estaba disputando por casi 2.000 votos, que son pocas actas, ¿no? Sin embargo, como usted ya lo dijo, existe un bloque importante con el que llegamos, existe un bloque de los otros partidos, como es, por ejemplo, ADN, me parece que llega con 12 asambleístas, que es el bloque de Daniel Noboa. Los social cristianos, ¿con cuántos llegarían aproximadamente? Parece que llegan con 14 legisladores, Otto creo que llega con 7 legisladores, entonces en ese sentido usted ve cómo se pueden ir dando estas fuerzas. Entonces, bajo ese análisis, por eso digo este comunicado que fue sorpresivo el día de ayer. Entonces, ¿cómo se va a conformar aquí una mayoría en la Asamblea? Entonces, todo eso hay que analizar y claro, para eso se necesita ya experiencia de cómo se maneja el tema legislativo. Cuando hablamos de consensos, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de ningún pacto que esté por debajo de la mesa, estamos hablando de consensos que se requieren en una Asamblea donde no se tienen pues los 137 curules. Y eso es lo que se tiene que analizar bajo una agenda legislativa. Es decir, hacemos consensos. ¿Cuál es la prioridad que tienen estos 12, estos 14 asambleístas con estos 28? ¿Cuál es la prioridad en seguridad? ¿Cuál es la prioridad en los proyectos de ley? Y en base a eso tienen que estar estos consensos dentro de la Asamblea Nacional. Es importantísimo que, claro, ya se vayan tomando posturas. Nosotros no hemos anunciado todavía cuál va a ser nuestro apoyo en esta segunda vuelta. Seguramente será claro porque ustedes saben quiénes son, con quienes hemos sido oposición durante todos estos años, pero hay que tomar una decisión responsable y esa se la hará con todos los legisladores que hayan alcanzado un curul y sobre todo con lo que se requiere en las bases de las distintas provincias. Va a volver nuevamente a ser fuerza y un número alto de asambleístas la Revolución Ciudadana. Más o menos, ¿con cuántos estarían llegando en este último proceso? Ellos llegan con 47 a 48 legisladores. O sea, casi muy parecido a lo que tenían anteriormente. Muy parecido, llegan también con un bloque importante, no hay que desmerecer eso, sin embargo acá se puede hacer mayoría también. Entonces todo eso depende de cómo se maneje esta asamblea. Ellos tampoco tienen mayoría, es decir, no tienen 70 votos para elegir autoridades. ¿Cómo no? Entonces en ese sentido ellos también deberán llegar a un cierto consenso por el bien del país, Rubén. Tenemos un año
8 meses para resolver grandes problemas que tiene el Ecuador, que está muy esperanzado en esta asamblea y quien llegue a ser gobierno, es decir, quien llegue al Ejecutivo. Así que sin duda alguna tienen que haber consensos entre el Legislativo y el Ejecutivo para sacar adelante al país. No hay momento para perderlo, ya de aquí, ya pasó, en la página se ha dado. El Azuay ya tiene a sus representantes, ya se ha dado a conocer las cifras, van 2 de Revolución Ciudadana, usted de Movimiento Construye, Alianza Actuemos, Adrián Castro y Diego Matobelle de ADN. Aquí no hay que perder tiempo para construir una agenda legislativa. Ya han venido trabajando, usted ha tenido experiencia y esto es importante para saber qué es lo que se va a priorizar, cuál sería la propuesta, porque aquí hay que reunirse, como usted decía, armar un consenso con otros movimientos o partidos políticos también para poder consensuar y ver qué es lo que se va a hacer legislativamente. Así es, y sobre todo el bloque que siempre hemos hablado del sur, este bloque que nos permite acá en la provincia de la Azuay tener también consensos por el bien de acá, ¿no? De esta Usted va a provincia liderar, Sofía, esta propuesta del sur. Yo pienso que es importante que los 5 asambleístas que hemos sido electos por la provincia de la Azuay lleguemos al menos a mínimos consensos por el tema de seguridad, por el tema de vialidad. ¿Qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional? Será un mensaje muy potente para los azuayos. Claro que todos tenemos una bandera política, pero hay que priorizar lo que requiere la Azuay y lo que requiere el país, y eso es lo que vamos a analizar. Recién estuvieron también oficializándose los resultados de la Azuay. El último escaño también estaba bastante peleado, creería yo, pero ya están definidos los 5 nombres. Yo creo que esa tendencia no va a cambiar. Yo le felicito también a los asambleístas, a los legisladores que han sido electos por la provincia de la Azuay. Siempre Cuenca y toda la provincia tiene un voto muy meditado, muy pensado, y eso es lo que ha demostrado en estas elecciones. ¿Ha podido hablar con Zurita? No he podido hablar con Cristian, sigue teniendo todo mi respaldo. Creo que él también debería estar al frente de los legisladores, uno de los líderes importantes, pero Andrea también, quien asumió esto con una gran responsabilidad. Yo creía que si ella también hubiera podido estar en el debate, hubiera sido otra la historia, una mujer muy valiente, muy preparada, y pues nosotros tenemos esta reunión en las próximas horas con los legisladores, con los líderes, con quienes estuvieron al frente de este proyecto político, y se tomarán las decisiones ya con cabeza fría, analizando qué es lo que requiere el país. Las cosas se dieron de manera abrupta. 9 de este mes de agosto, el asesinato de Fernando Villavicencio, el asumir, como decía Cristian Zurita, de un momento a otro, le tocó tomar una responsabilidad. Apoyo o no apoyo el trabajo de mi compañero de lucha y de tantos años, así lo explicó a varios medios de comunicación. ¿Qué pensará hacer Cristian Zurita en el tema y en el futuro? Porque aquí es una parte importante. El número de votos que han sacado es alto y es muy representativo a nivel de país. Esto van a consolidarlo con Zurita, con la candidata a la vicepresidencia, con Andrea. ¿Qué es lo que va a pasar? Es importante eso. Fernando ha dejado un legado acá en el país. Este bloque importante no puede quedar simplemente con un trabajo que se cumple en estas elecciones del 2023. Aquí hay un gran proyecto para el 2025 y para el 2027 también en las elecciones seccionales. Vuelvo y repito, acá tuvimos una gran votación en la provincia de la Azuay, un porcentaje casi de un 20% y un poquito más en legisladores. Fernando también tuvo una gran votación para presidente, y ese es un trabajo que hay que continuar. No puede acabarse con estas elecciones. Nosotros vamos a continuar ese legado que él dejó, y sobre todo la importancia de que este bloque llegue a la Asamblea Nacional para que lo de Fernando no quede en la impunidad. Me parece bastante bien. Ojalá que las cosas se vayan consolidando en el transcurso de los días. ¿Va a ir a Quito usted o cómo van a hacer para reunirse? Hoy vamos a hacer una pequeña reunión por Zoom. Asumo que en esta semana pues viajaremos a Quito para tener ya una reunión personalmente y pues seguir trabajando, Rubén. Estas elecciones han dado muestra de que las decisiones que se toman en el legislativo son importantes, las decisiones políticas. Mire lo que ha sucedido. Yo quiero hacer un análisis de lo que tuvo Yaco en su momento y lo que sucede en estas elecciones
decisiones. Entonces, ese trabajo en territorio, esas decisiones marcan una pauta importante. Quienes estuvieron aliados en su momento también al correísmo, cómo está viendo eso el otro porcentaje de votación que tienen los ecuatorianos y los azuayos. Entonces, ese trabajo tiene que continuar. Ese trabajo nosotros lo vamos a asumir con mucha responsabilidad, con valentía, con coraje de todo lo que ha sucedido, y pues lo que se viene para el país será importante en este año, 6 meses, y pues yo estaré con la misma altura e incluso mejorando algunos temas en la Asamblea Nacional, representando a la SUAY como la provincia se merece. Usted mencionó el tema de Yacu. Recordemos que usted también estuvo en Pachacuti, que tuvo una muy buena representatividad cuando le permitió a usted llegar a la Asamblea Nacional. Me parece 29 o 27 asambleístas sacó. 27. 27 sacó Pachacuti, pero tiene un revés enorme, que dista enormemente a lo que pasó ahora y lo que refleja esta última votación. ¿A qué creo o atribuye que se haya dado este revés en el movimiento indígena? Bueno, primero por tantas pugnas internas, por no dejar que quienes en su momento asuman el liderazgo puedan representar en una forma que se merecía el movimiento, esta división que tenía con la CONAIE. En su momento yo lo dije, quienes éramos mestizos no podíamos liderar eso, sabiendo que acá mayormente somos una población mestiza, siempre nos privaron de eso, pues existió esa pugna, ¿no? Y a la final terminó haciendo esas alianzas que son perjudiciales. Imagínese usted acá, él tenía 3 candidatos para la asamblea. Su alianza que hizo con Unidad Popular y Democracia Sí, la candidata de Pachacuti y el candidato pues del alcalde Cristian Zamora, Fernando Ochoa, que pertenecía a la izquierda democrática. Entonces no existía una alianza unificada, sino diferentes candidatos, pero sobre todo ese trabajo en territorio. Hoy la gente ya no come cuento con el TikTok. Hoy la gente ya no come cuento con esos bailes, la gente quiere propuestas, la gente quiere candidatos serios, y eso es lo que nos ha dejado esta gran lección, estas elecciones. Un candidato que pudo responder bien 2 o 3 preguntas en el debate, hoy está en segunda vuelta. Un candidato que con, yo diría, términos técnicos, puede asumir qué es lo que sucede con el tema de las empresas eléctricas, del pago de la luz, del tema petrolero, el tema económico. Eso es lo que quiere el país. Aquí ya no estamos para bailes de un TikTok y de una red social. Las redes sociales son importantes para las propuestas que debemos dar los candidatos y para darnos a mostrar cómo somos, quiénes somos, qué conocemos, cuánta experiencia tenemos. Pero esos candidatos que creen que porque hacen estos videitos, estos bailes en TikTok, la ciudadanía va a elegir, no. La ciudadanía hoy ha demostrado estar a la altura de lo que quiere y sobre todo quién quiere que esté al mando. Pero lo que sí tengo que decir es que nos duele en el alma como tal a nosotros que Fernando no pudo estar en el debate, que le mataron con 3 tiros en la cabeza, que ahí mataron la democracia en este país y que él hubiera demostrado en el debate que era el presidente que querían los ecuatorianos. Sofía, en este análisis que van a hacer en estas próximas horas, entendemos que se va a tomar una posición de ustedes de apoyo a uno de los 2 candidatos. Yo creo que es más que obvio pensar por dónde van. Una tendencia no cuaja con lo que tenía Fernando Villavicencio. Así es, pero más allá de si es que apoyo al uno o apoyo al otro, tenemos que saber qué es lo que va a hacer Daniel Noboa con respecto a los problemas que tiene el país, cuáles son las prioridades que también van a tener sus legisladores en la Asamblea, cómo se va a conformar esta mayoría en la Asamblea. Todo eso es importante analizar para brindar el apoyo pues en esta segunda vuelta. Así que es una decisión crucial, importantísima, es una decisión que pues mover el tablero incluso en esta mayoría en la Asamblea Nacional. Quienes estuvimos ahí sabemos cómo funciona esto y sobre todo sabemos qué es lo que necesita el país hoy, Rubén, que claro, en términos generales hablamos de seguridad, pero habrán temas económicos. La consulta del Yasuní ganó, ¿cuáles van a ser las alternativas? ¿Qué lectura le deja lo del Yasuní a usted? Para eso. Lo de la Yasuní y el Chocó Andino, las dos. El Chocó Andino, yo diría un apoyo importantísimo al tema de la consulta, mucho más alto que lo del Yasuní. Por supuesto, hoy los jóvenes ambientalistas vamos a estar siempre del lado de los recursos naturales y por supuesto hoy la matriz productiva del país, la matriz económica, tiene que ya
girar hacia otro lado. Como ha dicho nuestra eterna también candidata a la vicepresidencia, de la cual estoy muy orgullosa, Andrea González, el Ecuador no es conocido en el mundo por el petróleo, es conocido en el mundo por nuestro cacao, por nuestra pitahaya, por nuestro camarón. Eso es lo que se tiene que explotar y ojalá entendamos en algún momento que el país no solo puede vivir del petróleo. Entonces, en ese sentido, hoy Daniel Noboa, Luisa González, los candidatos tienen que tener una propuesta importantísima a lo que va a suceder con el Yasuni y, por supuesto, cómo se va a dar cumplimiento a esta consulta, que como ya sabemos, las consultas populares aquí en el país no se han cumplido. Por eso presentamos ya un proyecto de ley que está para primer debate del cumplimiento de las consultas populares. Lo presenté en la Asamblea y pues veamos si es que de esta forma se cumple cuando el Azuay le dijo no a la minería en fuentes hídricas y, por supuesto, esta consulta tan importante del Yasuni, que nosotros la apoyamos en su momento. Bien, aborda usted el tema, la pregunta que nos hacemos, creo que todos. Gana el Yasuni. La pregunta es ¿cuándo se deja de explotar el Yasuni? Es que tiene que ser, no es que ahorita no se va a cerrar la llave, ¿no? Claro, Rubén, no es que ahorita ya ganó la consulta, ya no se explota, se cierra todo, no. Este es un proceso que tiene que irse dando poco a poco, que el Ministerio del Ambiente tiene que dar cumplimiento a la consulta popular. ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Y claro, ¿cuándo el Ecuador va a dejar ya de percibir esos ingresos? ¿Y qué se va a hacer? ¿Esos ingresos a dónde estaban yendo? ¿Qué problemas estaban solucionando del país? ¿Y cómo repongo esos ingresos que ya no voy a tener? Que por supuesto no eran las cantidades que decían algunos analistas, pero sí va a ser una baja dentro de este presupuesto que tenemos y que en octubre se armará ya el presupuesto para el año 2024 y hay que ver cuáles son las prioridades y si se va a recortar el presupuesto, que sería lo peor que le puede pasar a un país cuando necesitamos inyectarle presupuesto a obra social, a temas de vialidad, pero sobre todo a la seguridad que requiere el país. Entonces, todo eso se tiene que analizar en estas propuestas presidenciales. Yo muy poco les había escuchado a los candidatos. Fernando tenía una propuesta clara. ¿Qué van a hacer? ¿Van a renegociar los contratos petroleros? ¿Qué va a pasar con los contratos de las telefónicas? Ahí necesitamos un presidente valiente que tome esas decisiones y que acabe con las mafias del petróleo, que acabe con las mafias de las hidroeléctricas. A eso le apuesta el bloque de Construye, porque ese era el legado de Fernando Villavicencio. Van a renegociar esos contratos que no nos está dejando la utilidad. Claro, pueden seguir explotando el petróleo, pero ¿cuánto nos está dejando de recursos a la provincia? No solo a la provincia, quería decir a la provincia de La Suay, sino a todo el país. Entonces, eso hay que entrar a analizar y esas son las decisiones importantísimas que se tienen que tomar en este periodo. Se va a depurar a los malos elementos que tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Vamos a controlar las fronteras. Por ahí está ingresando la droga que está siendo exportada por los principales puertos. Van a seguir concesionados esos puertos a las mafias de este país. Todo eso se tiene que analizar y esas deben ser las propuestas de los candidatos que muy poco se les escuchó en el debate, unas propuestas tibias. Hoy necesitamos ahí a un presidente que tome esas decisiones que van a ser trascendentales para el país y esperemos que estén a la altura y que nadie, absolutamente nadie, se sienta a negociar con las mafias. ¿Qué van a hacer con tanta denuncia que tenía Fernando Villavicencio? Bueno, los procesos continúan, muchos de ellos están en la Fiscalía, muchos de ellos quedaron también en la Comisión de Fiscalización. Todo dependerá cómo sea esta división ya de todos los legisladores en las comisiones. Nosotros esperamos y claro, de acuerdo a sus experiencias, su formación, pues decidirá ir a cierta comisión. Entonces, en ese sentido, quienes estén en la comisión de fiscalización, si tengo que estar yo, lo haré con el honor y el gusto que siempre me ha caracterizado, trabajar de la mano de Fernando y eso puede continuar. Esos son procesos que pueden continuar, muchos informes que ahí se sacaron. ¿Qué va a pasar con esas represas hidroeléctricas que no se querían recibir? Coca-Cola Sinclair, que tenía tantas fallas. Todos esos procesos están en la Fiscalía, en la Comisión de Fiscalización. Hay también una cola de juicios políticos, uno de ellos del Consejo Nacional Electoral también. Entonces hay varios procesos, por eso le digo, esta suma de voluntades en la Asamblea Nacional tiene que priorizar una agenda legislativa y en base a eso llegar a los consensos. Sofía, ¿cómo están ustedes organizativamente haciendo el seguimiento de toda la investigación que se está haciendo en el país para determinar a los culpables intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio?
Bueno, tengo entendido que eso está avanzando, hay mucha carga probatoria importante dentro de lo que está haciendo la Fiscalía. Confío en lo que la Fiscal General del Estado haga. Ella tiene una misión muy importante con respecto a este tema, está también colaborando a Fiscalía de Colombia y está aquí un grupo de los Estados Unidos del FBI. Esperamos que se llegue, ese es el principal objetivo que tenemos, porque claro, mañana puede ser el blanco otra persona. Tenemos es obligación moral de este país y de quienes asumamos el curul en la asamblea, pues definir quiénes fueron los autores intelectuales de esto, a qué mafias no les interesaba que Fernando esté en el debate y qué gran peligro les dio, ¿no?, a todos ellos que no quisieron ni siquiera que debate. Entonces, Rubén, esperamos que esto se investigue, que se avance con este tema y que podamos saber quién terminó pues con la vida de Fernando. Gracias a Sofía Sánchez. Gracias a ustedes. Muy amable. Sofía es ya asambleísta electa aquí en la provincia de La Suay. Irá a trabajar y nos representará en este próximo periodo legislativo corto de 1 año y medio, proceso de transición. Carlos, nos despedimos desde BK1, ¿no? Sí, justamente, muchas gracias.